Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a su canal. Yo sé quién vive en mí, quién vive en ti. Dios nos lleva en sus brazos. La palabra es de Deuteronomio 1:31 y dice así: ¿Has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como a un hombre que lleva a su hijo por todo el camino que habéis andado? En 2019, el huracán Doria arrasó Bahamas, considerado el peor desastre natural de la historia del país. Refugiado en su casa con su hijo adulto paralítico cerebral, Bernardo sabía que debía irse, aunque era ciego, tenía que salvar a su hijo. Con cuidado lo colocó sobre sus hombros y salió, y con el agua hasta el mentón lo llevó en sus brazos hasta un lugar seguro. Si frente a un gran obstáculo, un padre terrenal está ansioso de ayudar a su hijo, piensa cuánto más le interesa a sus hijos a nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento, Moisés recordó cómo Dios lleva a su pueblo, aunque la fe de éste estaba en peligro de vacilar. Le recordó cómo lo habían liberado alimentándolo en el desierto, luchando contra sus enemigos y guiado por una nube de fuego. Le dijo: ¿Has visto cómo el Señor tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo? La travesía de los israelitas por el desierto no fue fácil y su fe a veces disminuía, pero las evidencias de la protección y la provisión de Dios eran enormes. La imagen de un padre llevando en brazos a un hijo con ternura, valentía y confianza es una imagen maravillosa del cuidado de Dios. Aunque enfrentamos desafíos, podemos recordar que Él nos sostiene y nos lleva a través de ellos. Amén. Nuestra pregunta es: ¿cómo has visto la provisión y la protección de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes enfrentar las dificultades sabiendo que Dios te lleva tiernamente? ¡Wow! Vámonos a nuestro comentario. Bueno, más que comentario, creo que va a ser un testimonio que muy pocas veces yo lo he comentado, pero sí lo he contado a varias personas. Cuando se enteran que yo llevo 25 años en España y, y que si me vine de una vez con mis 3 hijos, de una vez, me preguntan, porque muchos sabemos que cuando quieren una travesía, bien sea a Estados Unidos, a España, a cualquier país, que quieran, muchas madres o muchos padres sacrifican a sus hijos y los dejan en su país de origen, ¿no? En este caso, pues yo me voy a referir, por ejemplo, en Colombia. Y hace poco conocí una historia de una chica que, que lleva, no sé si 7 o 8 años, trabaja fuertemente, fuertemente, tiene 2 niñas y ella me dijo a mí que nunca, jamás se le pasaría por su cabeza traerlas pues a este país, ¿no? Porque pues piensa de pronto que se le van a perder. Ella trabaja muy fuerte y sus niñas viven con sus abuelos allí en Colombia y las tiene viviendo muy bien en una finca preciosa donde no les falta absolutamente de nada. Pero yo sí pienso que sí le faltan a esas niñas a su mamá. Pero claro, hay mucha gente que no quiere escuchar pues como la verdad, ¿no? Así que yo simplemente me quedé callada, pero sí me puse a orar por esa madre de esa niña. Y aunque se los dé todo, está alejada de su hija. Y Dios no quiere eso. Así me pasó a mí. Yo me vine para España con mi esposo, pero con la seguridad de que mis hijos llegaban en 4 meses a España. ¿Y quién me los iba a traer? Me los iba a traer mi madre. Pues esa espera se alargó a 7 meses. Así que alcáncesen a imaginar, yo entré en una desesperación en el mes de agosto. Yo llegué aquí en febrero y ellos eran para haber llegado en junio. ¿Y por qué en junio? Porque pues estaban terminando, entre comillas, porque eran muy pequeñitos, su año escolar, ¿no? Y también para yo mirar, cómo se dice, el terreno. Pero ya nos ubicamos muy bien, gracias a Dios, y aquí van a conocer un poco mi historia, mi llegada, pero es necesario contarla. Así que en el mes de agosto, el viaje con mi madre, con mis 3 hijos, que ya se los iba a traer, eh, se alargaba más. ¿Por qué? Porque mi madre venía en una excursión de personas mayores. Entonces estaban buscando pasajes más baratos, que todo fuera pues más barato para ellos, ¿no? Nosotros le dejamos a nuestros hijos pasajes, todo, y pasaportes, todo hecho y listo. Era simplemente subir a ese avión y traerlos. Entonces empieza pues como ese terreno, ¿no? Como ese desierto, como los israelitas, ¿no? A empezar a planear cómo vamos a salir y vamos a llevar 3 niños pequeños de 2, 4 y 6 años sin sus padres y atravesar 10 o 12 horas de vuelo en avión a otro país y que no los vieran, o sea, que no llamaran mucho la atención. Así que fue impactante. Yo todavía, como les digo, yo siempre he tenido a Dios en mi corazón, siempre le he amado, siempre he buscado de Él y seguramente clamé muchísimo pues para que el Espíritu Santo los hiciera invisibles frente a esta travesía tan grande de 3 niños tan pequeños
en medio de una excursión de personas mayores. Y fue así. Mi madre a la final en septiembre pudieron comprar los pasajes, todo bien, y los trajeron. El aeropuerto estaba inundado de gente porque en ese entonces, hace 25 años, pues llegaba muchísima gente, estaba entrando mucha gente a España. Pero yo estaba indocumentada y me traían a mis 3 hijos también indocumentados. Dios fue soberano y el milagro, todo lo que hizo tan impactante con mi madre y con las personas que la ayudaron en el vuelo fue impresionante, que es ver la gloria de Dios como hizo con el pueblo de Israel, lo hizo también conmigo y mis hijos. Mi madre, en el avión, creo que me contó ella, que unas personas se hicieron cargo de cada niño. Ella se hizo cargo, creo que el más pequeño. Luego unas monjitas creo que se hicieron cargo de Daniela, porque ella pues era más asequible, le encantaba hablar. Y seguramente unos familiares que venían con mi mamá se hicieron cargo de Julián. Entonces hubo una cosa hermosísima, un milagro auténtico de Dios, de personas que se encargaron de los niños en el vuelo. Cuando llegaron andaban todos como en piña, ¿no? Para que no vieran esos piececitos pequeños y cada uno traía una mochilita. Entonces nada, fue impactante cuando yo estaba afuera y yo estaba tirada en el suelo, estaba arrodillada, ¿no? Ahí me hice en el suelo, pues porque como era muy pequeño y yo en el momento en que vean, que salgan, si salen caminando o algo así, pues me vean a mí, ahí que estoy ahí en el suelo esperándolos. Y fue impactante porque esa puerta se abrió y mi madre se desvió de la excursión con la que ella venía, ellas todos iban para París y mi madre se desvió a entregarme solamente mis 3 hijos. Y cuando ella me vio a mí ahí, yo pues claro, pegué un grito, pero todo el mundo en Barajas, en el aeropuerto de Madrid, se dieron cuenta de lo que estaba pasando allí. Entonces mi madre me vio, ella no salió de ahí y me tiró las maletitas y estos 3 niños salieron caminando. Increíble, ¿no? ¿Quién estaba delante y por detrás de mi madre? El ángel de Jehová, porque la hizo totalmente invisible. Ni siquiera yo pude abrazar a mi madre. Ella no salió, no llegó a salir del aeropuerto. La puerta se abrió y esos 3 niños salieron como si nada. Pero ahí estaba yo y también estaba su padre. Lo estábamos esperando. Daniela me reconoció, que es la mayorcita. Se vino mami, mami, después de 7 meses. Y claro, al ella decir mamá, se tira ante mí. Nos ponemos a llorar y mis hijos van detrás de su hermana. Claro, porque tenían un vínculo muy grande. Ellos nunca fueron separados allá en Colombia. Entonces, claro, si Daniela decía mamá, los otros dos también, como pollitos, como patitos, se iban detrás de mí. Y yo pude abrazar a mis 3 hijos. Es que es hermosísimo lo que hace Dios por nosotros. Y yo estaba tirada en el suelo y ¿sabe qué pasó? De repente hubo ahora yo lo veo así, alas que cubrían esa escena. O sea, la gente empezó a hacer un círculo alrededor mío para que la policía y nadie nos viera. ¿Ven cómo el ángel de Jehová desciende para que uno sea cubierto por la gracia de Dios? Inmediatamente yo me di cuenta de lo que estaba pasando, porque yo no paraba de llorar, de ver que ya estaban conmigo. Y me levanté y mi esposo cogió al más pequeño porque el niño se sintió, tenía 2 años y 7 meses no veía a su madre. Entonces él estaba perdido, no veía a la única persona que conocía que era su abuela. Así que mi esposo lo cogió y simplemente salimos rápido de allí, de ese sitio, ¿no? Cuando mi hijo el chiquitico veía cómo los otros dos sí me reconocían a mí, estaban muy apegados a mí, pues él empezó a mirarnos y como a observarnos. Y empezó a entrar una calma en él. Claro, cualquiera hubiera parecido que nos habíamos robado a nuestro propio hijo. Así que me parece hermoso haberles compartido cómo Dios hizo cursar 10 horas de vuelo, cómo trajo a nuestros hijos a este país y cómo entraron en victoria. Y es como ese desierto, ¿no? De que cuándo va a ser, porque sí, yo tuve un arrebato en pleno agosto. Yo hablé con mi esposo, yo lloraba y yo decía, me voy por mis hijos, me voy por mis hijos, yo no aguanto más estar sin ellos. Así que nada, organicé maleta, organicé todo, pero bueno, él me dio calma y me dijo, no, esperemos que tu mamá sí los va a traer rápido. Así que sí, se llegó la fecha, llegó en septiembre y bueno, yo tenía que contarles esto porque, como dice, Dios nos lleva en sus brazos. Dios trajo a mis hijos a los brazos míos, a los brazos también de su padre, de la voluntad de Dios, como hizo todo para que nadie viera a mis hijos, ninguna autoridad. Pero ¿saben qué fue lo más impactante? Que mi madre, yo ya estaba para coger el metro, para venirme a casa, y mi madre perdió el vuelo a París.
Inmediatamente me llamó al teléfono, me dijo, ¿dónde estás? Y yo ya voy a coger el metro y me dice, regrésese porque me dejó el vuelo. Así que nosotros nos regresamos, ya los niños estaban más contentos porque estaban con sus padres, la recogimos, ella sí salió esta vez del aeropuerto e hizo conexión otra vez para un vuelo por la noche. Mire las misericordias de Dios y la gracia de Dios que permitió que mi mamá viniera con nosotros unas 4 o 5 horas más. Y luego ella regresó otra vez al aeropuerto por la noche y se reunió en París con toda la excursión. Y para mi hijo chiquitico fue muy aliciente volver a ver a su abuela. Así que mi madre se hizo cargo del niño y lo llevó en el trayecto de regreso a casa. Mi madre cogió al más pequeñito. Y ya aquí empezó nuestra vida en España hace 25 años, un 20 de septiembre. Así amigos que yo termino con este hermoso devocional hoy, porque sí he estado en muchas dificultades, pero toda la vida se lo he confiado a papá. Toda la vida le he confiado y ahora más que nunca, porque después de tantos años y de llevar 7 años en el Evangelio y ver cómo se cumplen todas sus promesas, todavía más le voy a ser fiel, más le voy a agradar, más voy a esperar en Él, más voy a creer en Él y más voy a confiar en Él, en que muy pronto veremos todos la gloria de Dios en nosotros. Amén. Amigos, un fuerte abrazo, Dios los bendiga grandemente y nos vemos en el próximo devocional.